Veamos cómo analizar el siguiente límite. Nos da el límite cuando x tiende a infinito de la raíz x de x. Como vemos, esto es un ejercicio de límite que tiene un grado alto de complejidad. Entonces aquí vamos a aplicar algunos de los conceptos que hemos estudiado sobre el límite y aplicar la regla de los Hospital. Porque en este límite va a ocurrir lo siguiente, o sea, va a haber una indeterminación. Y entonces necesitamos buscar otra vía de solución para ella. Y aplicar algunas propiedades, inclusive propiedades hasta de los límites con respecto a los logaritmos. Vamos entonces a seguir el orden de cómo resolvemos un límite. Primeramente, este límite tiende a infinito. Como tengo la raíz de esa expresión, recordamos primeramente, vamos a escribir aquí a la derecha algunas cuestiones o comentarios que pienso que son lógicas para que ustedes puedan entender. Si usted tiene la raíz enésima de x, recuerden que se escribe como x elevado a la 1 sobre n. Si fuera raíz cuadrada, sería x a la 1 medio, raíz cúbica, x a la 1 tercio y así sucesivamente. O sea, es conveniente esa expresión llevarla a una forma de potencia. Entonces escribimos aquí que esto va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de x elevado a la 1 sobre x. Este sería el primer paso que vamos a hacer, llevarla de la raíz a una potencia. Y recuerden, cuando usted tiene un límite, antes de aplicar algún método, lo que se hace simplemente es evaluar el límite para el valor al que tiende, en este caso infinito, porque puede ser que cuando usted evalúe le dé ya la respuesta de ese ejercicio. Si da una forma indeterminada, una forma indefinida, entonces tenemos que hacer otro procedimiento. Por lo tanto, vamos a seguir el orden y entonces en el segundo paso vamos a evaluar ese límite en el infinito. Evaluar sería sustituir la x por infinito. Nos quedaría entonces x a la 1 sobre x sería igual a infinito, que es la x, sobre 1 sobre infinito. ¿Qué pasa? 1 sobre infinito tiende a 0, porque a medida que el denominador infinito aumente, 1 a la vez que aumente, disminuye el valor de la fracción y esto tiende a 0. Por lo tanto, es una forma indeterminada de la forma infinito sobre 0. Cuando da la forma infinito sobre 0, no es una forma cómoda para poder calcular este límite. Y vamos entonces a aplicar lo que llamamos, en este caso, la regla de L'Hopital. Y esta regla nos plantea que para poder transformar y aplicar esta definición en los límites, me debe dar la expresión, la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Cuestión que no tengo aquí, porque aquí me ha dado infinito elevado a la 0. Por lo tanto, debo transformar esta expresión. ¿Y qué me dice entonces la regla de Hopital? Que si usted tiene un límite, cuando x tiende a infinito, del cociente de dos funciones, f y g, y esto nos da una forma indefinida, o sea, en este caso, infinito sobre infinito, u otras de esas características, entonces usted puede decir que ese límite, cuando x tiende a infinito, es igual al límite de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Esto es lo que aplicamos como la regla de Hospital. Y entonces transformamos a una de las expresiones que conocemos, a esta o a esta. En el caso que no me dé esta expresión, que me dé infinito a la 0, etc. Si me da directamente 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, aplico la regla. Si no nos da y nos da una forma 0 a la 0, infinito a la 0, etc., entonces aplicamos la regla de Hospital, que lo que hacemos es derivar el numerador y el denominador de la fracción. Ustedes dirán, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí no tengo numerador y denominador, lo que tengo es una potencia. Pero entonces vamos a lo siguiente. En esta potencia aparece la variable tanto en la base como en el exponente. Entonces debemos utilizar otras propiedades que conocemos y vamos a utilizar la propiedad de los logaritmos.
Recuerden que si usted tiene, como escribo aquí, número 4, si usted tiene el logaritmo, digamos, de x a la n, esta propiedad me plantea que puede pasar el exponente delante, n por el logaritmo de x. Y esta propiedad vamos a utilizarla en este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar, en este caso, el logaritmo a ambos miembros para poder este 1 sobre x, que sería mi exponente, llevarlo delante del logaritmo. Entonces, para esto vamos a decir que este límite va a ser igual a un cierto L. Ese es el valor del límite en el caso que exista. Y vamos a aplicar entonces el logaritmo a ambos lados. O sea, el logaritmo de L igual al logaritmo del límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 sobre x. Y recordamos que aquí no tengo el logaritmo de esta expresión, tengo el logaritmo del límite, pero el logaritmo del límite es igual al límite del logaritmo. Quiere decir, tendremos logaritmo de L igual al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x a la 1 sobre x. Y esto me permite entonces aplicar aquí la propiedad, este 1 sobre x, que está en exponente, pasarlo delante del logaritmo. Y me quedaría entonces ln del límite igual al límite cuando x tiende a infinito de ln de x, y este 1 sobre x pasaría adelante, sería 1 sobre x y nos daría sobre x. Entonces, ya tengo aplicada la definición, aplicando el logaritmo a ambos lados, y como ya he transformado la expresión, vamos entonces a volverla a evaluarla. Número 5. Vamos a evaluar de nuevo la expresión que hemos transformado. O sea, este logaritmo de x sobre x, vamos a evaluarlo cuando x tiende a infinito. Nos quedaría ln de infinito sobre infinito. ¿Y qué nos daría esto? El logaritmo de infinito. A medida que el argumento del logaritmo aumente, el logaritmo aumenta. Por lo tanto, me va a dar infinito sobre infinito. Una forma indeterminada, pero de la forma que me facilita poder aplicar, en este caso, el teorema de L'Hopital. ¿Qué me dice entonces? Que si ya me da la forma de infinito sobre infinito, vamos a aplicar aquí entonces. Y nos quedaría por aquí entonces que el logaritmo del límite va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De, recuerden, la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Sería la derivada del logaritmo de x sobre la derivada de x. Logaritmo de f, en este caso f sería el logaritmo de x, y g sería x. Al derivar aquí, nos quedaría ln del límite igual al límite cuando x tiende a infinito, y vamos a derivar. El logaritmo de x deriva como 1 sobre x, y x deriva como 1. Entonces me quedaría ln de L igual al límite cuando x tiende a infinito, y 1 sobre x entre 1 me daría 1 sobre x. Ya lo transformé porque apliqué la regla de L'Hopital. Entonces vamos a volver a evaluar. Evaluamos 1 sobre x cuando x tiende a infinito. Y esto me daría 1 sobre, en este caso, infinito. Pero 1 sobre infinito, ¿a qué tiende? Si el denominador aumenta, sería un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. O sea, va aumentando el denominador, siendo el numerador constante. Por lo tanto, esto tiende a disminuir, acercándose a 0. Quiere decir entonces que ese límite, cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, nos va a dar 0. Porque 1 sobre infinito tiende a 0. Eso me ha quedado el logaritmo del límite. El límite es la respuesta del valor de esa expresión. Va a ser 0. Pero eso no es la respuesta es L. L es la respuesta al límite. Tengo el logaritmo de una expresión. Y recordamos lo siguiente. Si usted tiene ln de un x igual a un cierto y, recuerden que la base es Euler. Y entonces sería e a la y igual a x por definición.
Aquí nos quedaría entonces, la base sería Euler, vamos a escribirla aquí, sería E elevado a la 0 igual a L, y todo número a 0 es igual a 1, por lo tanto nos daría 1, quiere decir, el límite, respuesta, el límite, cuando x tiende a infinito, de la raíz x de x, va a dar igual a 1, y sería la respuesta de nuestro ejercicio aplicando la regla de Hospodar en este ejercicio mediante transformaciones para evitar la indeterminación de infinito a la 0 y llevarla a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para aplicar el Hospodar, que es el límite de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. Lo que hicimos aquí, volvemos a evaluar, nos da una forma ya, en este caso, que yo quiero, que es infinito sobre infinito, y entonces ya evaluamos, entonces en el límite nos da 0. Y despejamos entonces L, que es el límite que estamos calculando, y en este caso ese límite de esa función tiende al valor 1.